La ventana de oportunidad de traslado es una oportunidad que generó la reforma pensional para personas que están a menos de 10 años para pensionarse de trasladarse entre regímenes. Antes, en la ley 100, en la ley que hoy actualmente está vigente, las personas que están a menos de 10 años con esa ley 100, con esa ley vieja, no se podían trasladar. Hasta ahora han utilizado esa ventana de oportunidad de traslados más de 120.000 personas. Esas 120.000 personas se trasladaron del régimen de ahorro individual solidario, o sea, con fondos por venir protecciones cambia, a Colpensiones. Otros tantos se han trasladado en la otra dirección. De hecho, al 95% de los colombianos les conviene trasladarse de Colpensiones a los fondos privados. ¿Qué pasó? La ley también dijo, la reforma pensional, la que creó esta oportunidad de traslado, dijo, ¿qué hacer con los recursos? Dijo, esos recursos son para ahorrarlos, esos recursos no son para que Colpensiones pague pensiones de la ley 100. Esos recursos no son para que se expongan en el corto plazo, esos recursos deben ganar intereses, crear, engrosar ese fondo de ahorro del pilar contributivo del Banco de la República. Y por eso dijo, mientras que la gente no se haya pensionado, mientras que no cumplan criterios, esos recursos van a seguir siendo administrados por los fondos de pensiones. Aquellos que se pensionen, esos recursos pasarán al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo. El Gobierno Nacional, en el año 2024, sacó un decreto que decía, si el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo no está listo, los fondos de ahorro privado continuarán administrando estos recursos pensando en que esos recursos son para ahorrarse. ¿Qué pasó? El Gobierno Nacional saca un decreto, ¿cierto?, en el cual nos habíamos pronunciado negativamente sobre sus efectos financieros, sobre su legalidad, sobre su inconveniencia para el ahorro nacional, el ahorro pensional, la Contraloría, la Procuraduría, el Banco de la República y centros de pensamiento de las universidades, Fedesarrollo, ANIF, entre muchos otros, diciendo, oiga, gobierno, no haga eso. El Gobierno Nacional, de todas formas, saca el decreto la semana pasada, obligando el traslado de 25 billones de pesos de los fondos privados que tenían como destino según la ley, tienen como destino según la ley el ahorro, a Colpensiones para disponer de esos recursos en el corto plazo. Entendamos bien de dónde vienen esos 25 billones de pesos. Hay dos poblaciones. Hay una población que está cotizando, que todavía no cumple con criterios pensionales, de esa que se trasladó, y los recursos de esa población corresponden más o menos a 20 billones de pesos. Y hay otra población que es la población que ya se trasladó, que son 20.000 personas y que está recibiendo pensiones que los recursos de ellos corresponden a 5 billones de pesos. Entonces, 120.000 personas en total, 100.000 no se han pensionado, recursos por 20 billones de pesos y el complemento 5 billones de pesos que pertenecen a más o menos 20.000 personas que ya se pensionaron. ¿De acuerdo? Cuando sale el decreto, nosotros y muchos colombianos preocupados instauramos demandas ante el Consejo de Estado con medidas cautelares de urgencia, porque el decreto obligaba a trasladar estos recursos en muy corto plazo, tan cerca como 15 días, como 20 días, como un mes. Entonces, el Consejo de Estado esta mañana ha tomado la decisión de darle la razón a una de esas demandas sobre una parte de la solicitud, que es suspender el traslado de los primeros 20 billones de pesos que corresponden a personas que no se han pensionado todavía. Hacemos un llamado muy respetuoso al Consejo de Estado y a la Corte, que ha admitido la tutela que nosotros hemos presentado en la tarde de ayer, a que complementen esta medida cautelar y suspendan adicionalmente los otros 5 billones de pesos, porque mal haríamos en trasladarlos, no solamente porque es ilegal, es completamente ilegal, porque contraviene el resto de la reglamentación, sino porque afecta el sueño de millones de colombianos de poderse pensionar en el futuro. Hay que entender una cosa, señores colombianos, colombianas. La única forma de tener un sistema pensional sostenible es creándolo alrededor del ahorro. La demografía, ese mecanismo con el que pagamos pensiones con las generaciones presentes, pagando las pensiones de los adultos mayores, no nos va a funcionar, ya no nos funciona en el presente. Nosotros necesitamos cerca de 7 u 8 colombianos cotizando por un salario mínimo para pagar una pensión del salario mínimo. En este momento hay 5, y en 25 años vamos a tener 4, 3, 2, y en 50 años vamos a tener 1 por cada pensionado, una persona cotizando. La demografía no nos va a permitir pensionarnos. Lo único que nos va a permitir pensionarnos es el ahorro. Y por eso nosotros desde los fondos de pensiones hemos hecho una defensa para que ese ahorro se consolide, para que ese ahorro crezca. Y en la ley pensional decía que estos recursos eran para ahorrarse. Una última cosa que es muy importante. Los fondos de pensiones no ganamos más plata reteniendo estos ahorros pensionales.
Nosotros no cobramos comisión sobre los saldos. Nosotros cobramos comisión hace muchos años cuando se hicieron las cotizaciones, ese acervo que se ha acumulado, ese saldo que se ha acumulado. Por lo tanto, nosotros no estamos haciendo esto, no estamos dando esta pelea porque nos convenga financieramente, porque ganamos plata de los saldos. Es simplemente porque hay que proteger el sistema pensional, el ahorro pensional, porque va a ser lo único que nos va a permitir soñar con una pensión como colombianos en el futuro.